No lo vas a creer. Engañé a mi propia familia, dejándolos sin $1,000,000 delante de todos los que me consideraban invisible. La fiesta por mi cumpleaños número 18 fue un despliegue ostentoso y vacío. Catering caro, risas improvisadas que rebotaban en los techos abovedados de cedro de nuestra finca frente al mar. Mientras mis padres, Christopher y Jennifer, levantaban sus copas de champán añejo celebrando un futuro que solo ellos parecían imaginar, yo me sentía como un error dentro de su sistema perfecto. Los observaba a ellos y a mi hermano, Jordan, ocupado en difundir el legado de los Vans entre sus miles de seguidores en redes. No celebraban mi llegada a la mayoría de edad. Disfrutaban más la idea de que pronto las llaves cambiarían de manos según su propio plan legal. Y mientras el reloj del vestíbulo se acercaba a la medianoche, yo seguía sin ser el centro de atención. Me escondía en la penumbra de la biblioteca, con la luz azul de mi teléfono iluminando un archivo digital que sería definitivo e irreversible. Con las manos firmes, como si cada latido marcara una cuenta regresiva silenciosa, presioné confirmar. Mi firma digital se grabó para siempre en el registro. En ese instante de silencio absoluto, transferí toda la herencia multimillonaria a un fideicomiso privado que ellos jamás podrían tocar. A la mañana siguiente, la niebla del Pacífico era tan espesa que desaparecía el horizonte. Me quedé en el porche amplio, con mi café negro y frío, observando el camino de grava. De repente, un enorme camión de mudanzas emergió de la bruma, seguido del elegante coche negro de mis padres. Salieron con un aire de triunfo predador. «Lo tenemos todo bajo control, Maddie», dijo mi padre, sin mirarme mientras señalaba a los de la mudanza que llevaran las cosas a la puerta principal. «Esta casa ahora pertenece a la unidad familiar». Era hora de que trasladara mis cosas a la casa de huéspedes. No vieron al hombre con traje gris detrás de mí, ni a la gente apoyado en la barandilla de cedro. No tenían idea de que, ante la ley, yo ya era un extraño en mi propia puerta. ¿Alguna vez te has sentido invisible dentro de tu familia mientras todos los demás se llevaban el crédito? Comparte tu historia en los comentarios. Leo cada mensaje y si crees que poner límites es una forma de respeto propio, suscríbete. El silencio que siguió a ese primer enfrentamiento llenó la casa, denso pero no solitario. Era ese tipo de silencio que solo notas cuando un zumbido persistente en tus oídos finalmente desaparece. Me senté frente a la mesa de comedor de caoba, siguiendo con la mirada las vetas de la madera, y dejé que mi mente viajara hacia cómo había llegado a ser la persona capaz de dejar a mis padres sin una herencia de $4,800,000. Crecí siendo lo que los psicólogos llaman un niño invisible. Pero en nuestra casa, yo era más parecido a una viga de soporte, esencial, estructural, completamente ignorada a menos que el techo amenazara con colapsar. Mi hermano, Jordan, era el sol alrededor del cual giraban mis padres. Desde muy joven entendí que mi papel era mantenerlos estables para que pudieran brillar. A los 12 años recuerdo haber ganado un concurso regional de arquitectura. Pasé 3 meses construyendo una maqueta de un puente sostenible con palillos, con una precisión que rozaba lo quirúrgico. Cuando llevé el trofeo a casa, mi madre ni siquiera levantó la vista de la rodilla raspada de Jordan. Me dijo que fuera a buscar el antiséptico del botiquín porque Jordan podría tener una infección. El trofeo quedó sobre la encimera de la cocina durante 3 semanas hasta que, finalmente, lo trasladé al garaje yo mismo. Ese fue un patrón repetido a lo largo de mi vida. Mis logros eran simples notas al pie. Los pequeños percances de Jordan se convertían en emergencias nacionales. A los 17 años, me aceptaron en un prestigioso programa de arquitectura con beca completa y no les dije nada durante meses. Sabía que su reacción sería un cálculo frío de cómo mi éxito afectaría su comodidad. Cuando finalmente se enteraron, no hubo celebración. Vendieron mi coche, comprado con 3 años de propinas ahorradas trabajando de camarera, para comprarle a Jordan un dron profesional de cine. Mi padre razonó que yo no necesitaba un coche en la ciudad, mientras que Jordan sí necesitaba el equipo para impulsar su carrera. Dijo que Jordan era el futuro de la marca familiar. Yo, en cambio, solo era responsable de cubrir los gastos generales. No discutí, ni siquiera levanté la voz. Me retiré a mi habitación y abrí un nuevo libro de cuentas. Fue entonces cuando comprendí que mi compasión había sido un recurso que ellos habían sobreexplotado durante años y que la cuenta estaba oficialmente cerrada. Empecé a observarlos como un arquitecto estudia un edificio en ruinas, buscando fracturas y puntos de tensión.
Noté las grietas en sus gastos, los coches alquilados, la ropa de marca que no podían permitirse y cómo consideraban la herencia de mis abuelos como una especie de gran seguro. Este es el costo oculto de ser el responsable en un hogar tóxico. Aprendes a ocultar tus victorias porque te las confiscarán. Aprendes a esconder tus planes porque los sabotearán. Me convertí en alguien que solucionaba problemas sin pedir ayuda. No porque fuera fuerte, sino porque sabía que nadie vendría a rescatarme. Era la socia silenciosa en su versión distorsionada de familia, pagando la factura emocional mientras ellos vivían en su fantasía. Pero el silencio no siempre es sumisión. Era un periodo de preparación. Mientras Jordan estaba en el garaje, destrozándolo todo en busca de contenido viral, yo estaba en la biblioteca, estudiando cada cláusula del fideicomiso de mis abuelos. Sabía que al cumplir 18 años, el poder cambiaría de manos, y solo necesitaba esperar el momento. No necesitaba que me vieran. Solo necesitaba que permanecieran donde estaban, arrogantes y completamente inconscientes de que el ruido de fondo estaba a punto de convertirse en la voz principal de la casa. La finca costera no era solo una propiedad para mí, era un museo del único amor genuino que había conocido. Construida con cedro antiguo y piedra local, se asentaba firme en los acantilados de la costa de Oregón. Mientras mis padres calculaban metros cuadrados y posibles ingresos de Airbnb, yo veía los callos en las manos de mi abuelo. Durante los veranos, mis padres me consideraban demasiado difícil o demasiado tranquila para acompañarlos en sus vacaciones de lujo por el Mediterráneo. Me dejaban en Sierra Ridge, con mi abuelo, un hombre que hablaba con la misma firmeza con que levantaba sus casas. No me trató como una invitada indeseada ni como una obligación social. Me trató como su aprendiz. Fue él quien me dio mi primer lápiz de dibujo y me enseñó a leer la integridad de una estructura. Me mostró la veta de la madera, el curado del hormigón y la importancia de cimientos nivelados. Me enseñó que una casa es tan buena como la honestidad de sus materiales. Si la madera estaba podrida por dentro, no importaba cuántas hojas de oro aplicaran en las molduras. Hablaba de casas, pero sus ojos siempre estaban en mi padre y en el tío Jeffrey. Recuerdo una tarde, poco antes de que su salud comenzara a fallar, cuando lo encontré en el taller. El aire olía a serrín y aceite de linaza. Lijaba un trozo de roble recuperado con cuidado, moviendo sus manos con lentitud y precisión. El tío Jeffrey acababa de irse tras una visita que, en realidad, había sido un interrogatorio disfrazado sobre impuestos de sucesiones y liquidación de bienes. Incluso había traído una cámara digital, tomando fotos de los muebles antiguos como si catalogara una venta antes de que el dueño desapareciera. Mi abuelo no levantó la vista cuando entré. Siguió lijando en silencio y me dijo que en el mundo había dos tipos de personas: constructores y carroñeros. Los constructores miran un bosque y ven un refugio para las próximas 3 generaciones. Los carroñeros miran un bosque y solo ven madera que pueden vender antes del atardecer. Se detuvo un instante y sus ojos se clavaron en los míos con una claridad que dolía. Me dijo que mis padres habían olvidado cómo construir, solo sabían consumir. Me dijo que algún día la tierra sería mía, no como un regalo, sino como una responsabilidad. Y a medida que pasaban los meses y su respiración se volvía más corta, esa diferencia entre construir y consumir se sentía cada vez más angustiosa. Me sentaba junto a su cama en la calma de la noche, leyéndole revistas de arquitectura o libros sobre Frank Lloyd Wright, mientras en el pasillo escuchaba a mi madre y a Jeffrey discutiendo sobre qué paredes derribarían para crear un estudio de concepto abierto para el rodaje de Jordan. Hablaban de su muerte como si fuera simplemente el cierre de una hipoteca. Jeffrey había empezado incluso a llevar una cinta métrica a las cenas de los domingos. Me sonreía con sorna y me decía que mantuviera mi habitación impecable, porque la casa debía lucir perfecta cuando llegara el momento. Ellos pensaban que yo solo era una chica en duelo, una figura irrelevante en su gran plan. No sabían que estaba registrando cada palabra, cada estrategia y cada cálculo avaricioso. Estaba aprendiendo la física de su podredumbre. Comprendí que si no actuaba, la casa y el legado del hombre que la construyó serían destruidos por personas que no distinguían una viga de carga de una moldura decorativa. La mañana en que falleció mi abuelo, la niebla sobre el océano era tan espesa que no se podía decir dónde terminaban los acantilados y dónde empezaba el cielo. La primera llamada de mi padre no fue a una funeraria.
Fue a una agencia inmobiliaria de lujo especializada en propiedades costeras. En ese instante, la tristeza en mi pecho se solidificó en algo estructural. Dejé de ser nieta y me convertí en artífice de mi propio destino. Iba a levantar un muro que jamás podrían escalar. Después del funeral, el aire en la casa se volvió sofocante. Mis padres y el tío Jeffrey ni siquiera esperaron a que las flores se marchitaran antes de transformar el comedor en su sala de guerra improvisada. Bebían whisky caro mientras desplegaban sobre la mesa de caoba representaciones arquitectónicas. Una enorme piscina infinita reemplazando el jardín de rocas de mi abuelo. Querían borrar el carácter de la casa para hacerla comercial. Jeffrey decía que debían actuar rápido porque el mercado estaba en su punto máximo. Me indicó que empacara el taller, ya que planeaban convertirlo en un gimnasio y centro de bienestar en casa. Me quedé en la puerta, invisible, mientras observaba todo. Estaban tratando la herencia como si hubiera ganado la lotería. Fue entonces cuando entendí que, para ellos, el amor era solo otro contrato que planeaban romper. Durante 18 años había sido el inversor silencioso en su versión de familia, pero los dividendos solo habían sido fruto de su negligencia. Esa tarde conduje al centro de la ciudad para ver a Jonathan Rice. El bufete olía a papel viejo y cuero, un santuario de hechos en medio de un mundo lleno de mentiras. Le entregué los documentos originales del fideicomiso que mi abuelo me había confiado meses antes de morir. Jonathan me miró por encima de sus gafas y me advirtió que, si seguía adelante con el fideicomiso irrevocable, estaba construyendo un muro legal definitivo entre mis padres y yo. Me dijo que una vez que pasara mi cumpleaños, no habría manera de deshacerlo. Me quedé allí sentado, observando mis manos, las mismas manos que habían ayudado a mi abuelo a cepillar cedro y colocar piedra con precisión. Para cualquier observador externo, podría parecer una traición de sangre, pero esa sangre llevaba tiempo en descubierto. Esa es la ilusión de la que casi nunca se habla, la idea de que los lazos de sangre son inquebrantables. La lealtad, en realidad, es una elección. La administración se gana. Mis padres nunca se habían ganado esta casa. Simplemente sobrevivieron al hombre que la construyó. Ellos veían la tierra como una mercancía. Yo la veía como un compromiso. Le dije a Jonathan que no los traicionaba. Estaba protegiendo lo único que era real. Querían liquidar un legado para pagar a los seguidores de Jordan y cubrir las inversiones fallidas de mi padre. Yo quería preservarlo. Firmé los documentos preliminares ese mismo día. No fue un acto de ira, fue un acto de contabilidad. Estaba revisando mi vida y comprendiendo que no les debía nada. Si querían arriesgar la herencia de mi abuelo, descubrirían que la chica a la que ignoraron había aprendido a construir una fortaleza. Dentro de mí comenzaba a brillar un amanecer diferente, uno de hechos fríos y de venganza silenciosa. Salí de la oficina y conduje de regreso a la cima, viendo cómo las olas golpeaban los acantilados. Por primera vez, no era solo una inquilina en mi propia vida, era dueña del suelo bajo mis pies. El rugido del Pacífico, que antes me traía paz, esa mañana sonaba como un tambor de guerra. Me quedé de pie en el amplio porche de cedro, los dedos firmes alrededor de mi taza de café. El camión de mudanzas estaba estacionado en la entrada, listo para devorar la vida de mi abuelo. El tío Jeffrey avanzó, blandiendo un sobre manila grueso como si fuera un trofeo. Me dijo que la escritura estaba notariada y el título transferido, que el prestamista privado ya había liberado el primer plazo del préstamo de construcción. Mi madre, Jennifer, se acercó a él, con la mirada perdida en la casa. Dijo que serían razonables y que ya habían empacado mis cosas esenciales. Me aseguró que podía quedarme en la casa de huéspedes, pero que la casa principal ahora les pertenecía. No me moví. No dije una palabra. Solo observé a mi padre. Él no me miraba a los ojos. Estaba demasiado ocupado mirando el cartel de vendido que Jeffrey había traído, listo para clavarlo en el césped. Detrás de mí, la puerta se abrió y Jonathan Rice apareció, seguido por el agente Miller. Jonathan extendió la mano para recibir el sobre. La sonrisa de Jeffrey desapareció, pero aún así se lo entregó con un encogimiento de hombros arrogante. Jonathan sacó la escritura, se ajustó las gafas y el silencio que cayó sobre la propiedad fue absoluto. Jonathan examinó la firma en la última página, la firma de mi abuelo, y luego dirigió la mirada al tío Jeffrey. Señaló que el documento estaba fechado 3 días antes del fallecimiento de mi abuelo. Le dijo a Jeffrey que había pasado toda la tarde con él y que apenas estaba consciente, mucho menos en condiciones de firmar una transferencia de propiedad.
Luego reveló que el sello notarial pertenecía a una firma que había sido clausurada por fraude hacía 2 años. Jeffrey palideció. Mi padre finalmente levantó la vista, boquiabierto. Preguntó qué estaba pasando, insistiendo en que era una escritura legal. Jonathan le respondió que era un delito grave, un instrumento falsificado. Y, lo más importante, que contaba con un informe de un contador forense. Jeffrey no solo había falsificado la escritura, sino que además la había usado para conseguir un préstamo privado de $500,000 y ya había gastado casi la mitad en sus propias deudas. Miré a mis padres. Estaban tan cegados por el dinero fácil que ni siquiera se dieron cuenta de que su propio hermano los estaba robando. Estaban tan ansiosos por deshacerse de mí que habían invitado a un lobo a su casa. Su ira no era ruidosa, era clínica, calculada. Fue en ese momento cuando comprendí que quienes me criaron estaban dispuestos a construir su futuro sobre la base del robo. Vi al agente Miller dar un paso hacia Jeffrey. Todo el futuro comunitario por el que habían brindado se desmoronaba allí mismo, sobre la grava, en tiempo real. El ambiente en la entrada pasó de ser una celebración a parecer una escena de crimen. El tío Jeffrey parecía enfermo mientras el sheriff se acercaba. Mi padre balbuceó que no sabía nada, alegando que Jeffrey le había asegurado que todo el papeleo ya estaba resuelto. El agente Miller le dejó claro que falsificar la firma de un muerto y robar $500,000 no era un simple trámite, era un delito. Los vi correr. Fue fascinante ver cuán rápido se disolvió la lealtad familiar cuando les colocaron las esposas. Mi madre se volvió contra Jeffrey de inmediato, gritando que había arruinado todo y que se suponía que debían estar construyendo un futuro para Jordan. Jordan seguía con el teléfono en la mano, pero su aire petulante había desaparecido. Miró a su alrededor, viendo al equipo de mudanzas dejar cajas sobre la grava, y se dio cuenta de que su vida se estaba derrumbando en alta definición frente a todos. Empezó a llorar, rogándome que dijera que ellos no sabían nada. Lo miré a él y luego a mis padres. Les dije que no iba a permitir que nadie se llevara la casa, porque no se puede quitar lo que no se tiene. Les informé que el fideicomiso irrevocable ya estaba finalizado. Esta propiedad estaba legalmente protegida. Hoy no perderían la casa. Ellos serían desalojados. Mi madre se quedó sin aliento, llamándome ridícula y recordándome que me habían criado. Le respondí que habían elevado demasiado el ruido de fondo. Les dije que habían criado a un fantasma, alguien que pagaba los impuestos de la propiedad mientras ellos planeaban vender el legado. Les dije que no querían una hija, querían un inversor silencioso. Les informé que la auditoría había terminado y que estaban en quiebra. Me dirigí al agente Miller y presenté una advertencia formal por allanamiento. Les di exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias. Mi padre me suplicó que les dijera a dónde ir. No respondí. Acababa de entregar a mi madre un aviso legal ya redactado y una copia de los nuevos códigos de seguridad. Me di la vuelta y subí los escalones del porche, pasando junto a los de la mudanza, que se apresuraban a devolver los muebles de mi abuelo a su lugar original. Al llegar a la puerta principal, me detuve y miré hacia atrás. Le dije a Jeffrey que el sheriff tenía un coche esperándolo. Les informé a los demás que la niebla se estaba disipando y que debían encontrar la salida antes de que todo quedara visible. Entré y cerré la pesada puerta de cedro. Por primera vez en mi vida, escuché el clic de la cerradura y supe exactamente quién tenía la llave. El silencio en Sierra Ridge ahora era distinto. Ya no era ese silencio sofocante de lo que no se decía. Era la quietud de una casa finalmente liberada de su podredumbre. Han pasado 6 meses desde esa mañana. El proceso judicial fue rápido. El tío Jeffrey cumple condena por fraude de títulos y malversación de fondos. Mis padres viven ahora en un pequeño apartamento de 2 habitaciones a las afueras, con su historial crediticio destruido. Resulta que la carrera de Jordan no sobrevivió a las imágenes virales de nuestro desalojo. El público no muestra compasión por un niño mimado, cuya vida se construyó sobre una falsificación. Ahora estoy en la terraza, viendo cómo se disipa la niebla de la mañana. En mi mano no hay café, sino un conjunto de planos para un nuevo proyecto de viviendas sostenibles que estoy diseñando. He aprendido que proteger lo que importa a veces significa dejar ir a quienes no lo valoran. Nos enseñan que la sangre es el vínculo definitivo, pero esa es una mentira peligrosa. La verdadera familia no es algo con lo que se nace, es algo que se construye con acciones constantes y respeto mutuo. Poner límites con mis padres no fue un acto de rechazo, sino de respeto propio.